Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a este tiempo y damos gracias al Señor por sus misericordias. Recuerden suscribirse al canal, compartir con otros esta serie de mensajes que vamos a tener durante este tiempo para que nos preparemos espiritualmente para el 2024 y esta batalla que seguimos dando por nuestra nación. Recuerden que Colombia nos necesita a todos como el cuerpo de Cristo, así es de que juntos haremos la diferencia y vamos a ver transformada a la nación desde la oración, por medio de Jesucristo, el único y verdadero libertador de Colombia. Así mi gente que vamos a estar hablando acerca de la religión versus la espiritualidad. Esa es la serie, el nombre que le he dado a esta serie, para que trabajemos desde ya la forma de humillarnos, orar, buscar el rostro de Dios y apartarnos de nuestros malos caminos. Y sin más ni más, mi gente linda, mi gente bella, mi gente colombiana, seguimos adelante con esta tarea. Debemos recordar que a lo largo de la historia el ser humano siempre ha tenido la necesidad de creer en algo superior. Eso es algo que está implícito en nosotros como seres humanos. Es una necesidad de creer algo superior a nosotros mismos. Hay algo que hace que nos haga creer. Es por eso que por los siglos se ha cimentado las estructuras fundamentales de los diferentes tipos de religiones en el mundo. Cada una de ellas ha ido evolucionando y se ha ido formando en parte de la creencia de millones de personas a lo largo y ancho del mundo entero. ¿Pero qué es la religión? La religión es un sistema que rige a la actividad humana, la cual se compone principalmente de creencias y prácticas que tienen como esencia lo considerado con lo divino y lo sagrado. Tanto las prácticas colectivas, personales, morales, existenciales y llamadas espirituales. La religión es compartida por diferentes grupos humanos. Algunas de ellas tienen origen hace siglos, otras surgieron en la época contemporánea. Existen algunos tipos de religiones en el mundo que carecen de estructura formal o por el contrario son muy rígidas y organizadas. Algunas forman parte de las tradiciones culturales de la sociedad o las etnias que les dieron el origen. Algunos tipos de religiones en el mundo. Se estima que hay 4.200 tipos de religiones en el mundo, según un estudio dado en el 2017 por unos investigadores del tema. Otros dicen que hay 12.000 religiones en el mundo porque hay algunas que no han sido certificadas. Pero realmente si vamos a estudiarlas, hay 7 que casi que todos nosotros las hemos escuchado, llamadas religiones. Una de ellas y que nos tiene que ver con nosotros es el cristianismo. El cristianismo tiene unas características por ser un tipo de religión monoteísta, es decir, que se cree en un solo Dios, tiene orígenes y está basado en Jesús de Nazaret. Él es la figura principal y la figura fundadora de esta religión. Los seguidores tienen la creencia de que Jesús es el Hijo de Dios, así como el Mesías que profetizó en la Biblia en el Antiguo Testamento. Los creyentes del cristianismo creen que murió por redimir de los pecados a la humanidad y resucitó después de su muerte. Es la religión más practicada en el mundo. Del total de la población mundial, el 31% practica el cristianismo, presentando así a 2.3 millones de creyentes. Les estoy leyendo las religiones como las encontramos en cualquier parte donde las investiguemos. Esto es lo que se habla acerca de la religión, en este caso el cristianismo. Entonces, ¿qué vamos a aprender de las religiones? Todas tienen una creencia,
es monoteísta o politeísta, es decir, que se cree en un solo Dios o en varios dioses. Siempre hay una figura, hay un Dios, hay alguien a quien se le rige culto. Y siempre se tiene un libro sagrado que es el que se estudia basado en. Y tiene una serie de adeptos o seguidores de estas religiones. Empezamos con la que a nosotros nos concierne, pues somos llamados cristianos. Está el Islam. El Islam es una religión monoteísta de origen abrahámica, cuya doctrina se basa en el libro del Corán. En él se establece como primicia y pillar para sus creyentes que no existe ningún otro Dios más que Alá y que Mahoma, que es el mensajero de Alá en la tierra. Esta religión enseña que Dios es misericordioso y todopoderoso, que ha guiado a la humanidad a través de los años por medio de profetas, escrituras reveladas y signos naturales. Del total de la población mundial, el 24% practica el islamismo, representado en 1.8 millones de creyentes. Sigue el hinduismo. El hinduismo es una religión que se practica principalmente en el sur de Asia. Es de carácter politeísta y se conforma por diferentes denominaciones religiosas hindúes. Los creyentes hinduistas creen que su religión es la más antigua en el mundo y se refieren a ella como la religión eterna. Muchos consideran esta religión como una fusión de varias culturas y tradiciones indias sin un fundador determinado, pero con diversas raíces. Del total de la población mundial, el 15% practica el hinduismo, representando así al 1.1 millones de creyentes. El budismo. El budismo es una religión con doctrina filosófica y espiritual de tipo no teísta. Pertenece a la familia dármica. En ella se comprenden diferentes creencias, prácticas y tradiciones espirituales que se le atribuyen principalmente al Buda Gautama. Su origen se da en India, extendiéndose al este de Asia. Se rige por creencias como el ciclo de la muerte, renacimiento por medio del nirvana, y del total de la población mundial el 6.9% practica el budismo, representando a 500 millones de creyentes. El judaísmo. El judaísmo engloba las creencias tradicionales y la cultura del pueblo judío, la cual se caracteriza por ser la más antigua de las tres religiones monoteístas, cristianismo e islam. Se le conoce como una religión abrahámica, la cual reconoce una tradición espiritual identificada con Abraham. Del judaísmo surgieron el cristianismo y el islam. Del total de la población mundial, el judaísmo solo representa el 0.2%. Taoísmo. El taoísmo, también conocido como daoísmo, es una tradición filosófica y espiritual de origen chino. Su significado es literalmente enseñanza del camino. Enfatiza la idea de vivir en armonía con el Tao, es decir, la vía o el camino. El principal objetivo de esta religión es alcanzar la inmortalidad, aunque en la mayoría de las veces no se entiende de forma literal, pues es una idea de vivir longevamente en plenitud, ya que se tiene la creencia de que las personas que viven en armonía con la naturaleza son inmortales. Sintoísmo. El sintoísmo es una religión originaria de Japón. Para algunos es considerada la religión indígena de este país. Su creencia se basa en la veneración de los kami, espíritus sobrenaturales que existen alrededor de toda la naturaleza. La conexión entre estos seres permite que esta religión sea considerada animista, es decir, creen que los objetos o cualquier elemento del mundo natural está dotados de movimiento, alma, vida e incluso conciencia propia. Actualmente, el sintoísmo es la segunda religión con más número de creyentes en Japón, solo superada por el budismo japonés. Existen miles de religiones en el mundo. Conocer la influencia de ellas en la cultura y el entorno en el que nos desarrollamos
Su repercusión en la vida humana y sus relaciones es primordial para entender el mundo desde una perspectiva diversa. Si nos llama la atención esta área del estudio, es muy importante conocer a profundidad estos tipos de religiones, pero es más importante nosotros entender como creyentes qué diferencia hay entre la religión y la espiritualidad. Aunque como nos dimos cuenta en la lectura que les acabo de hacer acerca de las religiones, estas 7 religiones que son de alguna manera las más conocidas e importantes en el mundo, todas nos están hablando de algo de espiritualidad. Pero hay una gran diferencia entre todas. Ninguna de las anteriores, a excepción del cristianismo, nos muestra en este caso, su fundador, Jesús de Nazaret, quien haya resucitado, ¿cierto? Y un libro tan antiguo y tan sagrado como es la Biblia, las Santas Escrituras. Todos tienen de alguna manera un manual. Muchos, y yo me atrevería a decir que todos, tienen un manual muy parecido a la Biblia, o algunas inclusive tienen un manual tan transcrito como la Biblia, que prácticamente tienen mucha unidad con el cristianismo. Pero lo que nosotros tenemos que hacer énfasis en cuanto a la religión y a la espiritualidad es cómo desde las religiones lo que se hace es tomar los dogmas, tomar las leyes, las órdenes humanas para volver de estos moveres, de esos movimientos de alguna manera que quieren ser espirituales en algo absolutamente cultural o algo absolutamente tan cerrado que no nos permite ir más allá de lo que esta estructura humana ha querido hacer. Entonces se vuelven dogmáticos, se vuelven absolutamente controladores y absolutamente estructurados para tener a un grupo de personas, de creyentes, de seguidores, que solamente deben moverse, actuar, pensar, caminar, absolutamente como lo dice o como lo ha estructurado este grupo de personas. Por eso nosotros, desde el cristianismo, respetando la creencia de todos aquellos que han querido creer de esa forma, pero nosotros desde el cristianismo, desde el convencimiento que hay en nuestro corazón, desde la revelación que nos ha dado la palabra de Dios, es nuestra obligación, desde las Escrituras, entender qué diferencia hay entre seguir a una religión y tener una vida espiritual. Porque sí hay una gran diferencia, realmente es abismal la diferencia. Nosotros debemos aprender esto. Por eso les voy a dar 7 diferencias, 17 diferencias que hay entre la religión y la espiritualidad desde la palabra de Dios. Ya les hablé, así a vuelo de pájaro rapidísimo, leyéndoles absolutamente lo que puede ser o lo que es las 7 religiones más importantes o que por lo menos se han considerado más visibles, ¿no? Porque ya les digo, pueden ser 4.200, otros dicen que son 12.000 religiones en el mundo. Pero hablando de 7 que de alguna manera han hecho mucha fuerza y que han tenido mucha voz. Ya vieron ustedes la cantidad de seguidores que tienen todas estas religiones y la cantidad de población mundial que tienen. La que más tiene es el cristianismo. Pero nosotros que somos cristianos o hemos sido denominados cristianos, que ese es un nombre que le dio los hombres a este mover espiritual que se estaba dando allí en los tiempos de Jesús, en los tiempos de los apóstoles. Recuerden que primero nos llamaron los del camino y luego un día alguien dijo los cristianos porque éramos seguidores de Cristo. Pero Jesús no vino a establecer una religión. Jesús vino a restaurar la espiritualidad del ser humano, a reconciliar al ser humano con Dios. Y para reconciliar al ser humano con Dios nos reconcilia desde lo espiritual,
no lo puede hacer desde los dogmas de los hombres. Por eso vamos a ver a lo largo de esta serie cómo Jesús inclusive pelea contra los religiosos en el sentido de que les invita a ser espirituales. Y esa es nuestra tarea, caminar hacia la espiritualidad. Ojo con esto, no se confundan. Recuerden que a la iglesia de Cristo le ha llegado un mensaje de espiritualidad errado, queriendo entrar la nueva era, queriendo entrar o algunas de otras cosas de las cuales nos hemos dejado impregnar simplemente porque no hemos entendido la espiritualidad. 17 diferencias entre la religión y la espiritualidad basados en la palabra de Dios. ¿Por qué es allí? Es la palabra de Dios la que es viva, la que es eficaz, la que es cortante como espada de doble filo, la que traspasa los huesos y los tuétanos y la que redarguye el corazón del hombre. Así de que nosotros como cristianos, seguidores de Jesucristo, mejor, discípulos de Cristo. Me gusta más el término discípulo de Cristo, porque el discípulo hace lo que ve hacer al maestro, lo que aprende del maestro. Y usted solamente tiene que leer los evangelios, y él tiene que leer el Nuevo Testamento, tiene que leer el Antiguo Testamento para conocer a Jesús y poder hacer lo que hizo el maestro y lo que sigue haciendo el maestro. Así de que es muy importante entender estas diferencias entre la religión y la espiritualidad desde la perspectiva bíblica. Ojo, recuerden que lo que les acabo de mostrar es simplemente una lectura de qué significan las religiones en el mundo, qué es lo que leería todo el mundo si las personas que entraran y buscaran qué es la religión, encontrarían eso que yo les acabo de leer. Pero ¿qué diferencia hay entre eso y la espiritualidad, que es algo muy importante que vamos a hablar durante toda esta serie, frente a lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios es viva, es eficaz, es cortante como espada de doble filo, traspasa los huesos y los tuétanos y redarguye el corazón del hombre. Así de que, mis amados, no hay pérdida. La palabra de Dios es la que nos debe enseñar la diferencia entre ser religioso y ser espiritual. No seguimos una religión, seguimos a aquel que es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Así de que, mis amados, necesitamos vivir una relación personal con el Señor. La palabra de Dios nos guía a esta reflexión para ayudarnos a discernir cómo podemos hacerlo. 17 conceptos con principios bíblicos para examinar estas diferencias entre la religión y la espiritualidad. Así de que religión y espiritualidad, en esos diferentes enfoques, los encontramos en que la religión a menudo se caracteriza por tener un conjunto de reglas y prácticas dogmáticas que sus seguidores deben cumplir a la perfección. En contraste, la espiritualidad, según la Biblia, nos llama a reflexionar y a cuestionar, a estar despiertos y prestar atención a la voz interior que es el Espíritu Santo. Vamos a mirarlo a la luz de la Biblia en Juan 14:26. Mas el Consolador, dice la Escritura, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Así que, mis amados, iniciando con este número 1 de los 17, vamos mañana a continuar en esta reflexión 17 conceptos con principios bíblicos para examinar las diferencias entre religión y espiritualidad. Mañana continuamos con esta tarea. ¿Por qué? Porque quiero dejarles una oportunidad de discernir, de reflexionar sobre sus corazones, basado en lo que leímos acerca de las religiones.
Yo le sugiero que tome el video y vuelva y lo lea, vuelva y lo escuche, y pueda entender cómo todas las religiones tienen unas mismas características y todas las religiones apuntan a un mismo deseo, pero no todas las religiones nos llevan a la espiritualidad, porque las religiones siempre serán dogmáticas. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, la espiritualidad, según la Biblia, nos llama a reflexionar y a cuestionar, a estar despiertos y a prestar atención a la voz interior que es el Espíritu Santo. En cambio, la religión a menudo se caracteriza por tener un conjunto de reglas y prácticas dogmáticas que sus seguidores deben cumplir. El versículo clave para esto es Juan 14:26. La tarea que usted debe hacer hoy, después de tener este tiempo, es presentarse delante del Señor y preguntarle al Consolador, al Espíritu Santo, al cual el Padre envió para enseñarnos todas las cosas y recordarnos todo lo que Jesús nos ha dicho. Señor, por favor, revélame esas características, ese conjunto de reglas y prácticas dogmáticas que yo aprendí a seguir en la religión cristiana. Pregúntele eso a Dios. Señor, ayúdame a entender esto, a entender esas reglas, esas prácticas dogmáticas que yo quiero seguir y que por lo tanto espero que otros sigan. Y luego que haga esa oración, preséntese al Señor y dígale: Señor, yo quiero ser espiritual. Yo quiero ser una persona que entro en reflexión y cuestiono mi vida, no la vida de los demás, la mía. Quiero estar despierto, despierta y prestar atención a la voz de tu Espíritu guiando mi vida. Quiero ser uno contigo, Señor. Hoy es el día para decirle: Jesús, yo quiero que tú vivas en mí. Y lo que yo vivo en la carne, lo quiero vivir en tu fe, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la primera tarea que tenemos que hacer para poder entender de aquí en adelante todas esas 17 conceptos o esos 16 conceptos que nos quedan acerca de esos principios bíblicos de la diferencia entre la religión y la espiritualidad. Así de que usted hoy va a tomarse un tiempo para reconocer en su vida qué tanta religión hay y qué tan espiritual es. Y va a volverse a la espiritualidad para que de aquí en adelante podamos crecer espiritualmente. Mis amados, les bendigo con toda bendición. Ruego al Padre, en el nombre de Jesucristo, que venga en esta hora espíritu de sabiduría, espíritu de ciencia, espíritu de conocimiento, que el Señor en su proceso de bendición y de gracia, en este aprender espiritual, por su Santo Espíritu, sea transformado su ser, renovando así todos sus pensamientos, todo su ser, de tal manera que Jesucristo sea manifestado en todo lo que usted hace, en todo lo que usted piensa, en todo lo que usted vive. Le ruego al Padre en esta hora, en el nombre de Jesucristo, que el Espíritu Santo, el Consolador, sea enviado y nos enseñe a todos y nos recuerde todo lo que Jesús ha dicho para que nosotros entendamos y crezcamos espiritualmente. Que nuestro crecimiento en esta hora sea en el Espíritu y no en los dogmas, las reglas y la religión. En el nombre de Jesús, les bendigo, mis amados. Un abrazo grandotote
Y recuerden que estamos en esta serie para hablar de estos temas, de este tema tan maravilloso que es la religión versus la espiritualidad. Nos estamos preparando para el 2024, levantarnos como un ejército fuerte que se va a presentar a una gran batalla donde ya hay uno que venció, Jesucristo, nuestro único y verdadero libertador. Chao, chao, bendiciones.